Le debía meses de salario. No lo miró a los ojos cuando le habló, como si las manos sucias del obrero fueran contagiosas y la palabra pago algo que podía lanzarse al aire sin tocar la dignidad. El patrón, con una sonrisa que olía a desprecio, se limpió las uñas con el pañuelo y señaló hacia el lecho del arroyo, reseco y lleno de piedras calientes. «Toma eso, es todo lo que puedo darte. El cauce es tuyo». La plaza, acostumbrada a los gestos torpes de poder, estalló en risas. Algunos aplaudieron la broma, otros, más soeces, cuchichearon que menuda suerte la de un hombre al que le pagaban con barro y piedras. El obrero aceptó la insolencia como quien recoge una herramienta rota, con las manos temblando, pero sin acusar. No hubo gritos ni órdenes respondidas. Su silencio era una especie de reserva que nadie supo leer. Dejó la moneda que le ofrecían por el trabajo, y cuando todos se marcharon con la ligereza de quienes creen haber ganado algo, se quedó un rato mirando el cauce. Polvo en el aire, calor que subía de las piedras como humo tenue, y el murmullo lejano de una gente que ya había pasado página. A su alrededor, la tierra parecía más áspera por la humillación. Esa tarde, mientras el sol dibujaba líneas duras en su rostro, recogió sus aperos, palas gastadas, un cubo con muescas, unas alpargatas que conocían el barro. No pronunció palabras de resentimiento, pero cargó con la carga del cauce como si fuera suya desde siempre. No hubo venganza en su paso, solo la gravedad tranquila de quien sabe que una injusticia no se paga con otra. Bajo su respiración, un rezo breve salió en voz baja. «Señor, dame manos para trabajar y ojos para ver». Fue tan sencillo que parecía más una costumbre que una súplica. Y luego, sin testigos, empezó a moverse entre las piedras secas. Los primeros días fueron de paciencia incrustada en los huesos. Volvía por la noche, cuando el pueblo dormía y la vergüenza de los demás no pudiera reflejarse en sus pasos. El río, despojado de agua, era un lecho de gravas, ramajes entrelazados y bolsillos de sombra. Metía la mano y notaba, a pocos palmos de la superficie, una frescura distinta. La piedra fría, la oscuridad húmeda que no se veía desde fuera. Era como si el cauce respirara por debajo de la piel del sol. Trabajó despacio, con la precisión de quien sabe que cualquier prisa puede borrar lo importante. Removía el limo, apartaba las algas secas, desenredaba raíces amarillentas. Sus dedos, curtidos por años de esfuerzo, aprendieron a reconocer texturas. La gravilla que cruje sin secretos y la grava que, al rozar, devuelve un destello. Al principio fue un fulgor casi imperceptible, un guiño que podía atribuirse a la imaginación. Lo guardó en la boca del silencio. No habló del brillo a su mujer ni a sus hijos. Apenas dijo que el trabajo era duro y que la noche lo exigía. Había, entre él y el cauce, una confianza que no necesitaba testigos. Las noches eran una liturgia de sudor y paciencia. Bajo el cielo raso, el olor del campo se mezclaba con el polvo removido. Las piedras echaban hacia arriba un calor que se apagaba al contacto con la palma. El obrero aprendió a escuchar el roce de la grava, el susurro apenas audible de un animal lejano, el chasquido de una rama que caía. Aprendió a oler la humedad escondida, a encontrar bolsas de tierra fría donde la sequedad no había hecho aún su trabajo. A veces se arrodillaba y en un acto que repetía sin estridencias, juntaba la tierra en sus manos y la olía como quien busca en ella una memoria. Las señales llegaron despacio, como quien no quiere ser descubierto. Una noche, cuando la luna no quería alumbrar, un pequeño destello sorprendió sus dedos. Una partícula
que no pertenecía al barro común. Al principio pensó que era mica, un reflejo sin valor. Lo guardó en la palma y la contempló como se mira una semilla. A la luz de su lámpara, el brillo tenía otro tono. No era brillo de vidrio, ni relumbre de plástico. Era algo más denso, con una calidez interna que el polvo no posee. Lo escondió entre las costuras de su camisa y continuó trabajando. No buscó consejo en voz alta. Había aprendido a desconfiar de la curiosidad ajena. Pero el brillo no pudo mantenerse eternamente en reserva. Después de otra noche de trabajo, encontró más partículas, luego pequeñas escamas, luego una pepita tan pequeña que casi no la notó hasta que la cepilló con el borde de la palma. La prudencia se convirtió en su norte. Habló con el anciano del pueblo en la penumbra de la mañana, fuera de oídos indiscretos. El viejo lo recibió en la puerta de su casa, con las manos manchadas de haba y el rostro surcado por líneas que guardaban muchas historias. No había prisa en su gesto. No era un hombre de grandes palabras, sino de certezas que pesan. Cuando el obrero le mostró sin dramatismos las pequeñas piezas, el anciano las miró con calma. No hizo comentarios grandilocuentes. Simplemente apoyó la barbilla en la mano y dijo con voz templada: «Esto no es lo que brilla por vanidad. Hay algo de valor aquí, sí, pero el valor no es solo en lo que reluce, está en lo que harás con ello». Esa frase quedó resonando. No era una carta de triunfo ni una especie de permiso para alardear. Era una advertencia vestida de consejo. El anciano sugirió prudencia. No hacer alardes, no vender a ciegas, no permitir que la codicia empuje a la comunidad al borde de romper la confianza. Le habló de la historia del pueblo, de cómo una vez una sequía había unido a la gente y luego la avaricia los había dividido. Le habló de nombres que nadie recordaba bien, de amistades cambiadas por monedas y de decisiones que habían dejado cicatrices. El obrero escuchó y sintió el peso de esa memoria, la responsabilidad que venía con lo descubierto. Guardó el secreto con la modestia de quien cuidara a un niño enfermo. Por la mañana volvía al trabajo normal, hablaba con los compañeros como quien cumple un turno, y por la noche volvía al cauce. No quiso que su mujer supiera más que lo necesario. Temía que la noticia corriese con vida propia, que la gente empezase a mirar la propiedad con ojos nuevos. Cada destello que encontraba lo enterraba en la discreción. Cuando recogía la grava, pensaba en cómo utilizar aquello sin humillar a nadie, sin convertir una fortuna en un arma. Pero las noticias no son siempre silenciosas. Un rumor, pequeño al principio, se coló en la cantina y en la tienda. Alguien lo vio llegar tarde, con las manos manchadas. Alguien escribió, sin pensar en consecuencias, que el antiguo cauce estaba produciendo brillo. El patrón, que era hombre de oídos agudos, lo supo antes de que la mitad del pueblo se percatara. No fue una sorpresa. La idea de que un hombre humilde tuviera algo valioso le resultaba insoportable. Si la riqueza estuviera, debía estar bajo su control, pensó. No se permitió el lujo de la contemplación noble. Puso en marcha una serie de movimientos pequeños y eficaces, miradas que pretendían estabilidad, ofertas veladas, hombres de confianza que iban a charlar con el obrero. La primera visita fue un gesto amistoso. El patrón apareció al amanecer con las botas limpias y la camisa planchada y con una sonrisa que enmascaraba una negociación. Le ofreció dinero al obrero, una suma que parecía grande vista con los ojos de la plaza, suficiente para silenciar a muchos. También habló de recompra del cauce, de proyectos que beneficiarían a todos si él volvía a tener la administración.
Los vecinos, que esperaban un espectáculo, se acercaron para ver la escena, la toma de posición del poderoso frente al humilde. El obrero negó con la cabeza. No fue con arrogancia. Fue con la misma calma con la que había recogido la grava al inicio. No aceptó el billete extendido ni la promesa de futuros beneficios. Su negativa no era un acto de orgullo, sino de coherencia. No quería vender su dignidad por tranquilidad. No quería que la humillación se repitiese bajo otra forma llamada favor o protección. Cuando el patrón se marchó, con la mueca de quien cree haber plantado una semilla, algunos de los presentes comentaron que el obrero debía ser tonto por no aceptar la oferta. Otros, en cambio, miraban con una mezcla de respeto y temor. Los intentos del patrón no se detuvieron en la compra. Empezaron los pequeños sabotajes que, curiosamente, terminaron favoreciendo la revelación del cauce. Un día, unos hombres a sueldo mandados por él quisieron limpiar el lecho para demostrar que no había nada valioso y abrieron zanjas torpes que removieron sedimentos y dejaron expuestos fragmentos que antes el obrero había cubierto con cuidado. En otra ocasión, alguien vertió una mezcla de aceite y ceniza en un recodo del cauce para impedir que se detectase brillo, y la sustancia negra fue arrastrada por la primera lluvia ligera, dejando al descubierto pepitas que, de haberse quedado ocultas, tal vez nunca habrían sido vistas. Cada acción del patrón, impulsada por la prisa y la codicia, tuvo el efecto contrario al esperado. Removía capas, despertaba secretos. La comunidad comenzó a dividirse. Algunos reprochaban al patrón por su arrogancia. Otros susurraban que aquello era la oportunidad de recuperar lo perdido por generaciones. El obrero, en medio de esa marea de opiniones, mantuvo su pulso. No explotó la situación y no se dejó seducir por la idea de hacer del cauce un espectáculo. Su prioridad fue cuidar lo descubierto y pensar en un uso justo. La tensión fue creciendo con la sutileza de un trueno en la lejanía. En la taberna se hablaba de lo que podría cambiar la vida de varios. En la plaza, el silencio empezaba a tener vetas de expectativa. El patrón, incapaz de aceptar que algo valioso se le escapara de las manos, intensificó sus maniobras. Trató de desacreditar al obrero, insinuó que las pepitas habían sido plantadas por él para atraer inversiones, que se trataba de una trampa para ganar simpatía. Algunos vecinos, tentados por la versión interesada, dudaron por un momento. Pero la naturaleza de los hechos es paciente con la verdad cuando ésta ha echado raíces. En una de esas noches en que los silencios pesaban, el obrero encontró una piedra mayor, más sólida, que no se confundía con el resto. Al limpiarla, bajo la luz trémula de su lámpara, apareció una veta que brilló con la misma calidez que las monedas antiguas. Era un hallazgo demasiado grande para guardarlo bajo la manga. Sintió, por un instante, la tentación de correr a la tienda a contar la novedad, de anunciarla para que la gente se acercara en busca de justicia. Pero recordó la mirada del anciano y la voz que le había recordado la responsabilidad. No quiso que lo que emergía del río se convirtiera en una pelea abierta por la plata. Decidió, entonces, llamar a 2 vecinos de confianza antes de hacer nada más. Les pidió que fueran discretos. Les mostró la piedra y les explicó que no quería vender nada ni provocar violencia, sino pensar en el bien común. Los hombres comprendieron la delicadeza del asunto y prometieron guardar silencio. Fue en esa confidencia cuando la noticia, burlándose de la intención, empezó a aumentar. Un muchacho del pueblo vio a uno de los hombres salir apresurado de su casa al alba, con las manos en los pantalones,
como si tuviera algo caliente, y sin querer puso en marcha la maquinaria del rumor. Mientras tanto, el patrón no cejaba. Mandó a su contador a verificar papeles. Sus hombres revisaron escrituras viejas y mapas del terreno. Fue un gesto de impotencia. La evidencia del cauce como pago estaba abierta a la vista, pero el poder no se resigna a aceptar que lo pequeño pueda contener lo grande. Mientras, la lluvia, que en otras estaciones había sido moneda corriente, se negaba a mojar la tierra con generosidad. Las nubes pasaban de puntillas y el cielo se mantenía seco, como si el tiempo también fuese cómplice de la historia. En una madrugada en que la humedad parecía más cercana que la noche misma, el obrero salió de casa con un cubo y una pala. No lo hizo por ambición, ni por la esperanza de un resarcimiento fácil. Lo hizo por algo más íntimo: limpiar, ordenar, dejar listo lo que estaba bajo sus manos para que, si la vida decidía dar alguna sorpresa, todo estuviera dispuesto para el bien. Mientras movía grava y apartaba raíces, el sonido de la piedra contra la pala parecía una música de espera. Fue entonces cuando las primeras gotas cayeron, tímidas como excusas. Al principio, apenas un murmullo en el aire. Luego, como si alguien hubiera decidido que ya era tiempo, la lluvia comenzó a insistir con más fuerza. El olor a tierra mojada subió de la llanura como un aliento. El cauce, que había respondido por debajo con frescura, empezó a reaccionar. El agua encontró caminos por donde descender, removió sedimentos, chocó con las piedras y arrastró la capa fina que cubría las vetas. La luz de la mañana, que hasta entonces había sido opaca, se volvió más nítida cuando las gotas besaron la grava desigual. No fue una tormenta feroz, ni un milagro que cae de manera ostentosa. Fue una lluvia persistente que, unida a la labor del hombre, hizo su tarea. Los destellos que la noche anterior eran tímidos adquirieron cuerpo. Las pequeñas pepitas tomaron forma y brillo, como si el cauce recuperara un secreto olvidado. Vecinos que pasaban por casualidad se detuvieron. El murmullo creció. Algunos fueron con la intención de reclamar, otros, simplemente, para contemplar la transformación de aquello que todos llamaban inútil. El patrón, al ver el movimiento, salió de su casa con un gesto de alarma. Sus hombres se agruparon en la orilla con miradas calculadoras. Las palabras se hicieron más cortas. La respiración del pueblo se tensó como una cuerda. Al fondo, la figura del anciano miraba desde su puerta con una mezcla de tristeza y esperanza, como quien contempla un río que al fin recupera su voz. Y el obrero, en medio de la creciente, sintió una oleada de emociones encontradas. Alivio por lo descubierto, miedo por lo que vendría, una responsabilidad que se le clavaba en el pecho como una promesa. En ese instante crucial, cuando la lluvia hacía música sobre las piedras y los brillos comenzaban a multiplicarse, surgió la duda colectiva. ¿Sería este el momento en que la justicia rompiera el patrón de siempre, o se convertiría la novedad en una nueva forma de disputa? La plaza se llenó de miradas, de apuestas silenciosas. Nadie sabía todavía si lo que se veía sería suficiente para cambiar el destino, o si sólo sería una escena para el orgullo de unos pocos. El elemento que había nacido de la humillación, el cauce que le había sido regalado por el patrón, empezaba a devolver un reflejo que nadie había previsto. Mientras la lluvia ganaba intensidad y el ruido del agua llenaba el valle, el obrero notó algo más. No era únicamente el brillo lo que le hablaba, sino la sensación de que algo más grande que los hombres movía las piezas. No dijo que había sido Dios en voz alta. No necesitó hacerlo.
Simplemente sintió que aquello, que emergía entre sedimentos y paciencia, tenía una confidencia que lo excedía. No era certeza de recompensa, tampoco una promesa comprensible. Era más bien la constatación de que había algo oculto que, con trabajo y tiempo, se había hecho visible. La multitud se acercó en silencio. Algunos extendieron las manos como quien no se fía, otros murmuraron oraciones propias, y el patrón, que había pensado en despojar y en comprar, quedó mudo por un instante. La lluvia seguía y el cauce comenzaba a mostrar, definitivamente, su tesoro. Vetas, pepitas, reflejos que bañaban la grava en tonos dorados. El brillo no era ostentoso, no gritaba fortuna, era humildad convertida en materia. En ese momento, una sensación de vértigo recorrió al obrero, no por la posibilidad de la riqueza, sino por la encrucijada moral en la que ahora se encontraba. Sería fácil venderlo todo de golpe y desaparecer con la ventaja. Sería fácil dejarse sobornar. Sería fácil permitir que la codicia del poderoso marcara el destino de la comunidad. Pero también había otra opción, menos brillante a los ojos de la gente y más difícil: usar lo descubierto para sanear heridas, para abrir fuentes de trabajo, para devolver a la tierra lo que la gente había perdido en silencios anteriores. La lluvia, cada vez más fuerte, borraba huellas y abría caminos. El cielo, que hasta entonces había sido un vidrio opaco, comenzaba a llorar con una insistencia que anunciaba algo. Y en medio de ese murmullo creciente, mientras vecinos, patrón y anciano aguardaban como espectadores, el obrero comprendió que su siguiente decisión no sería solo suya. Involucraría al pueblo entero, la economía, la memoria y la justicia. Sus pasos, que eran lentos y calculados, iban a convertirse pronto en un paso público. Fue entonces cuando, en la orilla opuesta, una figura conocida, un funcionario regional que pasaba por la zona, se acercó sin estruendo. Venía con documentos en la mano y una mirada que no buscaba culpables en primer lugar, solo la verdad de los hechos. No era una intervención judicial ruidosa. Era la presencia de alguien que, en su oficio, debía observar. Su llegada añadió una nota nueva a la escena. Ya no era únicamente la mirada del patrón contra la del humilde. Había una mirada imparcial a la que muchos esperaban por diferentes razones. La lluvia subía su volumen. El cauce, que había sido la humillación que el patrón creyó suficiente, ahora empezaba a mostrar prueba tras prueba de que debajo del desprecio había un recurso real. Y mientras el agua tejía su camino entre piedras que brillaban como pequeñas lámparas, la tensión se cortó por un instante con la certeza más antigua. Algo que se oculta suele aparecer de pronto cuando las manos trabajan sin ruido y el tiempo juega a favor de la verdad. En ese punto, con la lluvia insistente y la plaza llena de expectación, el obrero se mantuvo en silencio. Su decisión, aún no tomada en público, pendía como una cuerda que podía tirar del pueblo hacia la reparación o hacia otra forma de conflicto. Sabía que cada palabra contaría, sabía que cada gesto podría cambiar la dirección de la historia. Por eso, con la pala en la mano y la ropa empapada, miró al anciano, al patrón y a la gente que lo rodeaba, y, sin pronunciar grandes declaraciones, dejó que la lluvia hiciera su trabajo y que la víspera de los revelados se extendiera como una promesa a punto de desgranarse. Contaría. Sabía que cada gesto podría cambiar la dirección de la historia. Por eso, con la pala en la mano y la ropa empapada, miró al anciano, al patrón y a la gente que lo rodeaba, y, sin pronunciar grandes declaraciones, dejó que la lluvia hiciera su trabajo y que la víspera de lo revelado
se extendiera como una promesa a punto de desgranarse. Si esta historia te toca, quédate un momento y compártela con alguien que la necesite. La llegada del funcionario calmó por un instante el rumor, como quien arroja una piedra en un estanque y espera a que las ondas se aplanen. No habló alto. Se limitó a acercarse con pasos medidos, a saludar con una cortesía que no buscaba alianzas y a pedir silencio con la naturalidad de quien ve que la verdad suele necesitar poco ruido para manifestarse. Sacó de su cartera unos papeles sin ostentación y pidió a 2 testigos que relataran lo ocurrido, el pago original, la forma en que se entregó el cauce como liquidación y la persistencia del obrero en trabajar la tierra. Los vecinos hablaron. Algunos lo hicieron con la voz aún temblorosa por el asombro. Otros, con la seguridad de quien ha visto la evidencia con sus propios ojos. El anciano explicó en términos sencillos la diferencia entre lo que es riqueza para una persona y responsabilidad para una comunidad. No hubo discursos largos ni argumentos retóricos. Hubo memoria hecha relato, y memoria que pesa en la conciencia. El funcionario miró las vetas expuestas, las pequeñas pepitas que ya relucían bajo la lluvia, y después miró al obrero. No necesitó señalar culpables. Su papel no era convertir el episodio en espectáculo, sino asegurar que la verdad tuviera un cauce de justicia. Consultó un par de registros y, con la sobriedad de quien entiende la fragilidad de las instituciones pequeñas, comentó que había suficiente evidencia para reconocer, de forma provisional y sin trámites enrevesados que pudieran alargar la afrenta, que aquel lecho era ahora responsabilidad del hombre que había recibido el pago. No decretó sentencias ruidosas, simplemente dijo lo que la plaza ya intuía, que el cauce, por la forma en que había sido entregado, había pasado a manos del obrero. La reacción del patrón fue una mezcla de sorpresa, rabia contenida y una prisa desesperada por no perder lo que creía suyo. Salió a defender su versión como quien intenta recomponer una máscara que se ha roto. Ofreció dinero de nuevo, palabras de arrepentimiento a medias y promesas de proyectos que, según él, beneficiarían a todos si recuperaba la administración del cauce. Muchas bocas esperaban que la escena derivara en una batalla pública. Otros, sin embargo, observaban si el obrero mantendría la serenidad que lo había acompañado hasta entonces. Él continuó en silencio. La lluvia empapaba su camisa, la tierra le pegaba al cuerpo, su rostro llevaba barro como una marca de trabajo y no como un emblema. Cuando le ofrecieron billetes, no vaciló en rechazarlos. No por capricho, sino por coherencia. Lo que se había mostrado como un recurso valioso no podía convertirse en moneda de represión, ni en excusa para que la humillación volviera a la plaza con nombre nuevo. No quería que la comunidad fuera moneda de cambio entre poderosos. Por eso pidió algo modesto: tiempo para organizar a la gente, transparencia en la gestión y la presencia de autoridades que garantizaran que lo encontrado no se dispersara en manos de unos pocos. El funcionario accedió a supervisar un inventario público ese mismo día, con la condición de actuar con mesura y evitar que la curiosidad se transformara en saqueo. Se colocaron testigos, se documentaron hallazgos y se registró, a mano y con fechas, cada pepita mayor y cada veta visible. El patrón no aceptó la derrota con nobleza. No suele ocurrir así cuando la costumbre de mandar choca con la evidencia de lo que se hizo sin honor. Pero la comunidad, que hasta entonces había estado dividida entre la burla y la incredulidad, empezó a inclinarse hacia la idea de actuar con justicia. En las semanas que siguieron, el obrero propuso una cosa que desconcertó a quienes creían que la riqueza
convierte a las personas en cifras. Crear una pequeña comisión del cauce, formada por vecinos de diferentes oficios, con la misión de administrar lo descubierto para proyectos comunitarios. No habló de cifras en voz alta, habló de propuestas concretas. Reparar el pozo de la escuela, crear un fondo para emergencias médicas, invertir en herramientas para los agricultores y ofrecer pequeños empleos para quienes quedaban en el paro cuando las cosechas fallaban. Más que promesas grandiosas, ofreció un plan de pasos pequeños y verificables. Algunos lo acusaron de ingenuo. ¿Quién confía en que la gente no se va a corromper?, preguntaban. Otros, con la voz quebrada, dijeron que era la primera vez que alguien proponía usar una fortuna para arreglar heridas y no para alimentar vanidades. El anciano, que siempre había sido la brújula moral del pueblo, apoyó la idea con una condición: que la gestión fuera transparente y que el principio fuera el servicio. Lo que se da a la comunidad debe cuidarse como una fuente, dijo, no como un tesoro para el que pocos inventen llaves. La primera decisión práctica fue abrir un taller comunal. Con algunas pepitas pequeñas y un acuerdo de donación temporal, se compraron herramientas, se repararon las cubas del pozo viejo y se contrató a un grupo de hombres y mujeres que habían perdido ingresos. Los días volvieron a tener ritmo para muchos. La escuela tuvo suministro de agua consistente por primera vez en años y los niños dejaron de traer garrafas en la mochila como si fueran adultos en miniatura. Un costurero abrió una pequeña sastrería con materiales pagados por la primera partida. Una partera pudo comprar medicinas básicas. La plaza recobró el murmullo de sonidos útiles, el golpe firme del martillo, la voz que enseña, los pasos de quienes van al trabajo. No todo fue fácil ni rápido. Hubo envidias. Aparecieron propuestas de compra en voz baja, mensajes anónimos que sugerían dividir las ganancias para tranquilizar a quienes siempre han preferido soluciones rápidas. El patrón, que veía cómo la comunidad recuperaba su autonomía, intensificó sus esfuerzos por desacreditar al obrero. Dijo que la gestión era opaca, que el hombre no tenía la capacidad para administrar, que aquello terminaría en caos. Pero la decisión colectiva, cuidadosamente documentada y abierta a la supervisión del funcionario, fue una camisa que no se despegó con la lluvia de amenazas. El obrero no se convirtió en líder mesiánico. Seguía levantándose temprano, trabajando la tierra, enseñando a otros a reconocer el brillo sin avaricia. Su liderazgo fue de presencia constante, de ejemplos más que de discursos. Rechazó ofertas personales y no permitió que su familia se aislara en un lujo nuevo. En su casa continuaron las comidas sencillas, las conversaciones honestas y la preocupación por el vecino. Hubo quienes lo celebraron en susurros, quienes lo criticaron en voz alta y quienes simplemente siguieron su ejemplo. El patrón, por su parte, se encontró ante la realidad de que la humillación que había querido imponer se había convertido en un motor para la comunidad. La relación entre ambos se volvió tensa pero no violenta. En una ocasión, frente a la puerta del taller comunal, el patrón se acercó con la intención de ofrecer una suma considerable si le cedían la administración a cambio de profesionalizar la explotación. El obrero miró la oferta y entonces habló con la sencillez de siempre. No busco que nadie me aplauda ni quiero privilegios. Si trabajamos bien y con reglas claras, todos tendremos lo que necesitamos. No permuto la dignidad por comodidad. Fue una respuesta que cerró la puerta a la negociación sucia, pero abrió la posibilidad de diálogo institucional. El patrón podía invertir de forma transparente y supervisada, pero no comprar la voluntad de la gente.
Con el tiempo, la comunidad fundó un pequeño comité de vigilancia, formado por representantes de cada calle y con la presencia regular del anciano y del funcionario en reuniones trimestrales. Se hicieron promesas públicas de transparencia, libros de cuentas visibles en la plaza, actas de acuerdos y un comité de revisión que aprobaba proyectos antes de ejecutar gastos. La plata encontrada en el cauce dejó de ser un secreto y se transformó en un recurso comunitario que el pueblo aprendió a medir en servicios y no en vanidades. Hubo quien, desde fuera, calificó la experiencia de suerte. Otros, más templados, la llamaron providencia. El obrero, que no gustaba de etiquetas grandes, decía que aquello era fruto de trabajo conjunto y de decisiones humildes. No hablaba de milagros como quien anuncia un titular. Hablaba de hechos, la lluvia que vino a su tiempo, la paciencia de quien no buscó atajos y la autoridad que, al menos en ese momento, escuchó. En las noches, cuando aún revisaba el taller y ayudaba a quien necesitara, repetía una oración breve, sencilla, que no pedía tesoros, sino guía. Señor, dame criterios para repartir bien y manos para servir. Era una frase que no prometía fecha de cosecha. Pedía sentido para administrar lo que la vida había puesto en sus manos. Los proyectos se diversificaron. Una pequeña clínica con voluntarios médicos de la región atendía a quien antes viajaba kilómetros por una curación. Se habilitó un fondo para ayudas emergentes antes de que la gente tuviera que venderlo todo por una enfermedad. Se invirtió en bombas manuales para que el agua del cauce, bien gestionada, pudiera regar huertos comunitarios sin desviar el curso natural. Se creó también una beca para jóvenes con talento que querían estudiar oficios. El obrero consideraba que la verdadera restitución era poner en marcha nuevas manos que supieran trabajar sin hundir a otros. Con cada decisión, la comunidad ganó algo más que bienes materiales. Recobró una confianza que hacía tiempo se había puesto en cuarentena. Los ciudadanos aprendieron a fiscalizar, a preguntar por los números, a proponer proyectos y a votar en asambleas abiertas. Las voces antes silenciadas recuperaron espacio. La presencia del anciano en las reuniones, con su experiencia y su memoria de errores pasados, fue un factor que templó ambiciones y sostuvo la ética del nuevo proyecto. El patrón, cuya autoridad había dependido de la presunción de poder, experimentó una derrota más sutil, la de ver que su palabra ya no era ley en la plaza. No fue un final con venganzas ni con humillaciones públicas, simplemente su prestigio se erosionó. Algunos de sus antiguos aliados se acercaron al proyecto comunitario, no siempre con nobleza, pero la comisión estableció reglas claras para aceptar aportes, transparencia y control. La humillación inicial que él infligió terminó siendo el catalizador de una organización que lo limitó. A medida que pasaron los meses, el cauce dejó de ser un lugar de vergüenza y se convirtió en espacio de memoria y labor. Se plantaron árboles en las riberas para evitar la erosión, se instalaron escolleras suaves para proteger el flujo natural y se creó un pequeño muelle para la limpieza y el mantenimiento comunitario. Las pepitas que quedaban se vendían con criterios claros, una parte para inversión en infraestructura, otra para fondo social y una tercera para reserva ante emergencias. Nadie en la plaza podía decir que la riqueza había sido una puerta para la vanidad. Fue, en todo caso, un recurso para volver a poner en marcha lo que la sequía y la indiferencia habían apagado. El efecto más profundo no fue el brillo en la grava, sino la modificación silenciosa del corazón colectivo. Los niños aprendieron a ver en el agua no un juguete, sino un bien común.
Los mayores, que habían normalizado la humillación en los tratos de poder, vieron que la dignidad podía mantenerse ante la tentación. El obrero no fue olvidado en elogios. Se le recordaba por su templanza, por su negativa a convertir el hallazgo en su patrimonio personal y por su capacidad de transformar una afrenta en una oportunidad compartida. Años después, viajantes que pasaban por la comarca contaban la historia no como cuento moralizante, sino como relato plausible. El hombre que recibió un cauce seco y con paciencia y trabajo permitió que lo que algunos llamaban inútil se volviera útil para todos. Algunos calificaban la experiencia de milagro, otros, más pragmáticos, la señalaban como el triunfo de la acción colectiva. El obrero, cuando le preguntaban su opinión, acostumbraba a mirar el cauce que ahora corría con agua clara y a responder con la misma sencillez. No fue fortuna, ni venganza, fue trabajo y responsabilidad. En las noches de lluvia, cuando el río cantaba con voz conocida, se veía al anciano sentado en el umbral de su casa, a las mujeres que habían sido contratadas recogiendo en silencio la cosecha de los huertos y a los jóvenes aprendiendo oficios en el taller comunal. El paisaje había cambiado, no tanto por el brillo de las pepitas, sino por la manera en que la comunidad había decidido cuidar lo que le pertenecía por derecho moral. Más que oro físico, lo que emergía era la reconstrucción de la confianza. La historia se extendió a pueblos vecinos como una lección práctica más que una lección teórica, que la restitución no es sólo volver a la situación anterior, sino usar lo recuperado para sanar fracturas. Muchos vinieron a aprender cómo habían manejado el asunto, y en algunas plazas surgieron iniciativas inspiradas en aquel cauce que ya no era sinónimo de humillación. La palabra que se repetía entre quienes visitaban el lugar no era suerte, sino responsabilidad. En la última escena que muchos recuerdan, el obrero observa el cauce desde un promontorio que ahora tiene césped. El sol golpea la superficie del agua y hace bailar reflejos que nadie se atreve a llamar riqueza sin sonrojarse. Él piensa en la pala con la que empezó, en las noches de sudor, en los destellos escondidos entre la gravilla y en las personas que confiaron en su criterio. No presume. Mira con la serena certeza de quien ha entendido que recibir no exime de dar. Cerró los ojos un instante, recordó la oración sencilla que había hecho al principio y murmuró, sin aspavientos: «Gracias por las manos para trabajar y por el juicio para repartir». No añadió fórmulas teológicas ni promesas grandilocuentes. Fue una gratitud que traducía agradecimiento y compromiso. Al final, el título de la historia cobra sentido en su simplicidad. El patrón lo había dejado sin agua, sin salario y con la humillación. Sin embargo, lo inesperado, lo que muchos llamarían regalo de Dios, apareció en forma de brillo escondido en un cauce que nadie veía. Pero el oro no fue el corazón de la transformación. El verdadero don fue la paciencia del hombre, la decisión de no vender su dignidad, la sabiduría colectiva para administrar y la prudencia de quienes decidieron que la riqueza no debía crear nuevas injusticias, sino reparar las antiguas. Si esta historia te ha hablado, compártela para que otros recuerden que la justicia llega muchas veces en tiempos lentos y que la generosidad exige responsabilidad. Que cuando alguien es humillado, puede que la vida le ponga en las manos algo que, bien administrado, restaura más que la propia fortuna, la dignidad de toda una comunidad.